querido Teodoro, buenos días, muchas gracias y un saludo cariñoso como siempre al auditorio de Irradia Noticias. Pareciera un retrato, un relato, pero la educación puede ser una solución. Ayer, de casualidad, me tocó pararme al lado de una escuela pública al norte de la ciudad, la que se encontraba muy visible hacia la carpeta asfáltica de la avenida por la que circulaba de camino a recoger a mis hijos a la escuela. En el lapso del semáforo y en espera de poder avanzar, pude ver al menos una veintena de muchachos de secundaria a jugar fútbol en una cancha de tierra, presurosos por atinar al balón y al tiempo de aspirar el polvo que irremediablemente se levantaba con el correr de los muchachos, quienes eran observados a lo lejos por un maestro, supongo, de educación física. Pensé de pronto, ¿cuál será el presupuesto asignado a la recuperación y mantenimiento de los centros escolares? ¿Por qué las políticas públicas de pronto no se centran en las necesidades prioritarias de un país como el nuestro? ¿Acaso no estas generaciones que están creciendo y formándose en estas condiciones serán las que en el futuro no muy lejano definan el rumbo del país? El tema de la infraestructura educativa tiene que ver muy de cerca con la calidad educativa, el desempeño escolar y la formación integral. Es muy poco lo que se conoce del tema en lo público. Nos molestan las comparaciones, nos aburren los temas que no traen controversia, dolo, chisme o incluso aquellos que no representan venta, amarillismo o incluso polémica ideológica o política. No hemos sido capaces de entender lo importante del tema educativo y el papel que puede jugar en la formación de las generaciones que hoy viven más que nunca con la tecnología como parte de su cotidiano andar. Solo para hacer una comparación que pareciera absurda y nada equiparable con la situación actual de nuestro país, aquellas naciones que priorizan, por ejemplo, la educación tecnológica en gran medida, son potencias comerciales en el mundo. Finlandia, conocido por su sistema educativo innovador, enfatiza la educación en tecnologías de la información y la comunicación desde una edad temprana. Singapur es famoso por su enfoque en la educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estados Unidos, país líder en innovación tecnológica. Corea del Sur, con una economía impulsada por la tecnología, invierte fuertemente en educación tecnológica, con programas de formación en áreas como la robótica y la inteligencia artificial. Países como Canadá, Israel, Alemania, Japón, por citar algunos, invierten gran cantidad de sus recursos en los temas educativos y de desarrollo de tecnología. Y no significa de ninguna manera que los temas importantes en el país, como la inseguridad pública, como el desarrollo económico, como la inversión, deben estar por debajo del tema educativo. Pero fundamentalmente debemos entender que los países a que me refería antes han decidido invertir en el desarrollo tecnológico a través de la realidad histórica y global que vive el mundo. Y por eso, entre otras cosas, y entre otros modelos de gobierno, se han convertido en potencias económicamente activas y poderosas, quienes definen la política comercial, la oferta y la demanda de productos que en el país de tercer mundo como México consumimos todos los días. ¿Por qué México, con las bondades que históricamente venimos definiendo, por ejemplo, no hemos sido capaces de desarrollar a través de la tecnología procesos, mecanismos que nos permitan en el concierto internacional competir de manera global, muy a pesar de nuestra situación geográfica envidiable y cercana a la primera potencia mundial, como lo es Estados Unidos? Y por eso seguimos sosteniendo que el tema educativo tiene que ser prioridad para el gobierno mexicano. Seguimos sosteniendo que los procesos educativos en México atienden de manera muy general el tema de la educación tecnológica en el país. Pero también hoy, tenemos que decirlo, la infraestructura educativa con la que cuenta el país, al menos en la educación básica, es deplorable. Año tras año, millones y millones de estudiantes se quedan sin la posibilidad de estudiar. Otra cosa sería si desde lo particular a lo global entendiéramos el fenómeno de la necesidad educativa o de educación de calidad. En las escuelas particulares del país, los grupos no rebasan los 20 alumnos y en todos los casos son asistidos al menos por 2 docentes. La fusión de grupos sigue siendo un problema de todos los días y en las primarias y secundarias del país. Maestros atienden a 60 o 70 alumnos por clase de 45 minutos, de los cuales 30 se llevan en pasar lista. Esa, mi querido Teodoro, no es calidad educativa. Por eso, al comenzar este comentario semanal en Radio Noticias, detallaba lo que observé en el minuto y medio que duró un semáforo en la ciudad de Cuernavaca. Y pensando un poco en voz alta, pongo en la mesa un tema que tiene que ver con la responsabilidad social de quien gobierna. ¿Acaso no sería de mucha más motivación invertir en esa infraestructura educativa, poniéndoles 150 metros de pasto sintético a una cancha en la que los niños y jóvenes desarrollen una actividad escolar como la educación física? ¿Acaso los estudiantes de México no se sentirán más motivados por estudiar en aulas acondicionadas, de manera tecnológica, para que su desarrollo cognitivo, educativo y su proceso de formación estuviera enfocado mucho más allá en la realidad global del mundo? Cuando en política se habla de inversión, de infraestructura, de desarrollo tecnológico, pareciera que solo queda
en la retórica vulgar del discurso, en la demagogia, en la intención electorera y en esta politiquería en la que todos estamos inmersos. Y aquí nos surge otro tema que venimos pensando hace mucho tiempo ya para terminar y que pudiera rayar en lo utópico y sin ir más allá de los derechos fundamentales de cada persona en México y en el derecho constitucional a recibir educación. Tenemos que ser claros también cuando en muchas escuelas del país hay muchachos que no aprovechan las posibilidades de lo que representa el estudio en su propia perspectiva de vida. Y con esto quiero ser muy respetuoso, pero ya nada nos sorprende si de un plumazo y del uso de la mayoría legislativa se decretó el futuro del Poder Judicial en México, nada nos debiera sorprender, insisto, y por eso el atrevimiento de este pensamiento, desde luego unilateral, en el que el gobierno pudiera ofrecer a aquellos alumnos que no alcanzaran el mínimo promedio de 8 en sus calificaciones, una oferta educativa distinta desde la parte tecnológica a la que nos referíamos al principio. Será muy descabellado que el presupuesto en materia educativa en cierta parte y medida pudiera estar determinada por escuelas 100% técnicas o de oficios. Si ya existe un instituto para regresarle al pueblo lo robado, ¿qué más da que se cree un Instituto Nacional de Oficios y Ocupaciones, por decirlo así? Es decir, aquellos alumnos que no alcancen el promedio mínimo de 8, que tuvieran la posibilidad de ser educados en escuelas técnicas, enfocadas a diversos oficios que en el futuro les permitieran tener un ingreso a partir de esta educación y no condenar al país y su desarrollo a ser parte siempre del presupuesto, de la dádiva o de los beneficios que hoy obtiene la mayoría de mexicanos con los programas de bienestar. El desarrollo económico del país tiene que estar sustentado en la industria, en la inversión y en la generación de empleos, y eso no se va a conseguir si seguimos siendo un país que funda su desarrollo y su crecimiento a partir única y exclusivamente, o en la mayor porcentaje, en los programas de bienestar y la política proteccionista del gobierno federal. Entiendo perfectamente que los temas de importancia tienen que ver hoy con la bilateralidad, con lo bilateral y con la migración, y con temas hoy que están incluso en los medios de comunicación. Pero volteemos un poco, mi querido Teodoro, a las generaciones que mañana nos gobernarán y tomarán decisiones en beneficio de México. Muchas gracias, ese es mi comentario.